Hola YouTube, ¿cómo están? Aquí Ashur de Dark Shadow, trayéndoles el video de esta semana. El video de esta semana es acerca de una de las bandas que tanto a mí como a la banda en general nos ha influenciado mucho, sinceramente, y pues eso yo ya se los había comentado en uno de mis videos anteriores. Es una de mis bandas favoritas, es una de las bandas por las cuales yo me empecé a interesar muchísimo en el metal sinfónico, y es Asterion. Todos sabemos que Therion pues empezó como una banda de doom metal y más o menos como en el 93, como el 95 empezaron a cambiar un poquito de estilo. Ya para el 97 pues ya habían sacado el Tu Megatherion, la canción emblemática como de Therion, lo cual nunca se puede perder en un concierto. Y pues bueno, como su primer álbum sinfónico, que fue el Teli. Digamos que para muchos como amantes de la música pesada, del metal, este cambio fue como ahorita muy al machetazo, y digamos que muchas personas, bueno, sobre todo los más radicales, esto como que no les gustó demasiado. O sea, como que ese cambio de doom a algo como un poquito más suave, por así decirlo, pero a muchos otros músicos o a gente que le gusta pues más ser un poquito más variados como en cuanto a sus gustos musicales, les pareció un cambio brutal. Y pues para nadie es misterio de que Therion alrededor de los años ha estado cambiando pues de músicos, ¿no? Básicamente pues Christopher estuvo con unos cuantos músicos como desde el principio hasta más o menos al final del 2010, cuando empezó el Citra Ara, pero siempre estuvo cambiando como de vocalistas, tratando de buscar nuevos estilos, nuevos como riffs, sí, como encontrar un poquito más de variedad como en cuanto a la música que él hace. Teniendo en cuenta esto, Therion pues ha ido cambiando muchísimo alrededor de los años. Inicialmente pues lo que fue como el Teli, el Lemuria y pues su disco contrario, que es el Sirius B, Christopher todavía cantaba, pero pues a partir de el Gothic Kabbalah en el 2006 él ya dejó de cantar, y le dio paso como a un buen grupo de cantantes para poder ellos pues interpretar la música y las letras que él escribía junto con Thomas Clarkson, ¿no? Para mí Therion es una banda que ha influenciado muchísimo en mi filosofía, porque Christopher Johnson es una persona espiritual, en el sentido de que él sigue como no podría decirlo una doctrina porque él no es un adoctrinado, pero sí sigue cierto camino espiritual en el cual se ha notado como también su cambio alrededor de los años. Más o menos para la época del 2007 Christopher era muy metalero, todavía mantenía el cabello largo, y muchos notaron ese cambio en el 2010 con la salida del Citra Ara y de su gira que tuvieron, incluso pues también pasaron por acá por Colombia, en la cual pues con cabello completamente cortado, súper cortico, elegante, con su sombrero de copa, que a mí me parece brutalísimo. Pues digamos que se notó también como ese cambio en el video de Adult Runner Reviva. Muchos como que no les gustó como esa escena de steampunk, pero pues bueno, eso es algo aparte. Pero el caso es que sí, o sea, Christopher ha ido como cambiando alrededor de los años. Él es una persona que comparte su pensar y le preocupa también lo que piensan sus fans, sobre todo las personas que han estado siguiéndolo a través de los años. Y digamos que siempre ha hecho como cosas un poquito controversiales, ¿no? O sea, últimamente tuvo un problema porque pues iba a presentar en Ucrania y pues hay gente que es pro Rusia y bueno, no nos vamos a meter como en temas políticos, pero Christopher ya como que ha sido como un poco más firme como en las cosas en que él piensa, en las que él cree que son correctas, y digamos que toda la mitología que hay detrás de Therion le ha ayudado a él como, y pues también o sea, sí le ha ayudado a él como mejorar como persona, y de cierta forma él se ha vuelto como un tipo de bardo en el cual nos cuenta lo que él siente en cuanto a ciertas historias. Entonces siempre ha estado como muy ligado en cuanto a la magia, un poco el ocultismo, especialmente Lemuria pues cuenta muchísimas leyendas, Quetzalcóatl, la misma Lemuria, y pues uno como de los más específicos, por así decirlo, es el Secret of the Rooms,
que pues básicamente es como una canción por por todos los planetas o por todos los mundos del Yggdrasil. Y él se ha enfocado muchísimo como en tratar de él contar la historia como, o pues contar lo que él ve en estas historias, en estas leyendas, él lo cuenta a través de su música. Él compone las letras y junto a Thomas Clarkson, uno de los escritores de Therion, ellos componen todo lo que es la parte de las letras. Se nota muchísimo en el Citra con la canción 2012. Esa canción me parece muy buena y es bastante como al punto. Y en esa canción canta Thomas Clarkson. Entonces pues digamos que siempre ha habido como una cierta armonía en cuanto a la música y la propia filosofía, la propia creencia que él tiene en cuanto a la banda. Cabe mencionar que pues afortunadamente ya los he visto menos unas 3 veces en vivo, siempre son excelentes. Desde la época en la que está Thomas Wikström con ellos, bueno, realmente yo no estuve en el Citra porque todavía era muy joven, pero ya años después, por ejemplo en la gira de los 25 años fue que ellos tocaron todo el Secret of the Rooms. En todo el concierto fue brutalísimo y creo que a pesar de los cambios de que él ha tenido, siempre se ha mantenido como una esencia en cuanto a lo que es Therion, que es sinfónico, es pesado y aparte cuentan historias. Entonces, teniendo en cuenta eso, o sea, que ellos pues se basan como en mitologías y en historias de religiones o cosas por el estilo para hacer su música, nosotros en Dark Shadow intentamos mostrar a través de la música la historia que D-Rat está escribiendo en el manga. Entonces, eso nos convierte también en un tipo de bardo, en ciertos bardos que detrás de escenas vemos todo lo que está pasando en ese mundo, en ese planeta, y a partir de ahí nos inspiramos para poder contar esa historia a las otras gentes. Entonces yo creería que la influencia de Therion, no solamente musicalmente sino también en la forma de componer, en la forma de escribir, afecta muchísimo la manera en la que nosotros interpretamos nuestras canciones. Para continuar como con la temática, con la temática del video, yo pues personalmente hace mucho no toco algo de Therion porque pues me he enfocado más como en tocar cosas un poquito más complicadas, a pesar de que Therion tiene canciones muy difíciles, pero pues yo sinceramente a Therion me gusta más cantarlo, pero pues hoy les voy a mostrar un poquito como de las canciones que a mí más me gustan de ellos. Voy a tocar más o menos unas 4 canciones o 4 o 5 canciones de diferentes álbumes, empezando por el Teli con Tu Mega Therion y Eso que sonó, que pues es mi canción favorita de El Citra, que me parece muy chimba de tocar, pero esa canción es re larga. Y pues solamente les voy a mostrar como mis partes como favoritas que más me gusta tocar de esas canciones en sí. Y pues bueno, empecemos. Esta canción es brutalísima, o sea, lo que más me gusta de esta canción no es, pues es como la sensación de lo que es Therion, la explicación de lo que es Therion y que pues significa bestia, ¿no?
entonces Terion es bestia, no me acuerdo en qué idioma, la verdad. Como ellos casi siempre terminan, o al menos acá en Colombia, siempre es como tu Mega Terion Quetzalcóatl. Esta canción me trae muy buenos recuerdos, especialmente porque, bueno, no sé si pues eso ha pasado como en todos los, o bueno, si eso pasó como en la gira de los 25 años, pero en esa gira, cuando ellos estaban tocando eso, pues nosotros aquí en Colombia somos demasiado eufóricos y demasiado alegres, entonces pues a los artistas les gusta muchísimo venir acá porque pues sienten como ese amor que nosotros tenemos a ellos, ¿no? Y a mí siempre me encanta ver cuando Christopher se pone la guitarra acá y empieza a tocar en esa canción haciendo el solo, entonces... es brutalísimo, es una de mis canciones favoritas de Terion sin duda. Listo, siguiendo ya con la siguiente canción. Esta canción es de Lemuria. Sinceramente a mí me gustan los dos álbumes, el Lemuria y el Sirius B, pero es que la canción de la siguiente canción que pues, voy a tratar de tocar un poco, a mí me llena como de energía, es como la historia, cómo se combinan como dos culturas, porque pues si uno le pone atención a la historia que cuentan a través de la letra, se va uno a dar cuenta de que pues es una fusión entre los griegos y los egipcios, pues que pues esta canción digamos que trata muchísimo sobre la inspiración. Y pues esta sinceramente es una de mis canciones más como favoritas de todas en cuanto a lo que es Terion. Siguiendo ya como la siguiente fase, por así decirlo, de lo que es Terion, pues toca, ya les hablé del Secret of the Runes y a mí sinceramente todas las canciones de ese disco me gustan, incluso el cover de ABBA de Summer Night City me parece excelente. Pero hay dos canciones que me gustan más, bueno, de hecho 3 canciones que me gustan mucho. La primera es Ginnung Agam, que es obviamente la primera que, pues, del disco, ¿no? La segunda es Asgard y la tercera es Svansalvenheim. Las 3 canciones a mí me parecen brutalísimas. La puesta en escena de Svansalvenheim es excelente, pero Asgard tiene algo, o sea, es como bonita, como más movida, como que te lleva a ti realmente como a mirar o te lleva como te transporta a la forma en la que los asgardianos podrían ver su propia tierra, ¿no? Esa canción es la verdad bastante fácil, es una de las canciones más fáciles de Terion, diría yo, y bueno, vamos a tocarla. King of Mages.
esa canción es bastante fácil, como no, es bastante sencilla más bien. Y digamos que a uno como bajista le dan como ganas de hacer arreglos, simplemente como mirar qué sale. Ahí intenté hacer algo, pero algunas cosas salieron, algunas otras cosas no. Pero pues esa es la cosa como con este tipo de canciones, digamos que yo siento que me dan como un poco de libertad para poder como también meterle yo mi propio ritmo, ¿no? A muchos, sinceramente, pues bueno, yo estando como entre las comunidades de Ethereum, las comunidades de metal de Latinoamérica y de Norteamérica y también de Europa, he estado notando que muchos como que les molesta muchísimo los cambios de estructura, como de armonías y de melodías que tiene Ethereum alrededor de los años en sus discos, pero a mí me parece como una forma de realmente como explotar la creatividad. A muchos no les gusta la voz de Snowy Shaw, pero a mí ese man me parece un cantante súper top. O sea, el man tiene un registro bajo y puede subir a notas demasiado altas, puede mantener las notas ahí, y aparte de eso su gutural es bastante bien, un poco, no es que sea como la gran cosa, como wash, pero el man tiene una formación vocal demasiado brutal. Y en el Gothic Kabbalah, en el disco Gothic Kabbalah, se explota totalmente como como esa parte de lo que es él. Y hay una canción que pues en mi anterior banda, que se llamaba Euphorium, nosotros pues intentamos sacar un covercito de esa canción. Es la canción bastante fácil porque pues también habla como de una varita mágica que también es una flecha, y también se combina con An Arrow from the Sun porque habla del mismo tipo, que se llama Avaris o Awar, como se le conocía en las tierras del norte. Y sí, esa canción es como una de las primeras que yo me aprendí de Ethereum. Es bastante fácil, bastante sencilla, no da mucho paso a la improvisación, pero la armonía en general es bastante buena. La idea de estos videos es como compartir un poco de la experiencia que nosotros tenemos con las bandas que más nos llaman la atención, que más nos gustan, que más nos influencian. Y pues bueno, no puedo evitar como sentir un poco de pasión a la música de Ethereum, porque han sido sinceramente una gran inspiración para yo poder seguir tocando el bajo, para pues yo poder seguir cantando. Ya la siguiente canción, y pues bueno, siendo la última, es mi favorita de el Sitrara, porque esta canción habla sobre sobre la región de Canaán, que pues si ustedes han leído la Biblia, y pues bueno, a quienes no han leído la Biblia, esta región es donde reside Israel, Palestina y bueno, toda esa
región dentro del Tigris y el Éufrates, que se supone que es donde queda Leén. Es como esa región donde nacieron como las religiones canaánicas, donde nació el judaísmo y pues donde es proveniente Yahvé. Como por aquí como un poco de historia, los reyes de Canaán pues mantenían como cierta armonía en toda la región. Ellos tenían un poco de diferencias con los judíos y eventualmente fueron pues exterminados, y todos los atributos o todos los buenos atributos que tenían todos sus dioses fueron como asimilados por el dios Yahvé. No estoy diciendo que esto sea algo malo, que pues tratar de tirar la piedra hacia las cosas, simplemente estoy dando los hechos. Y esta canción habla mucho sobre cómo eran, o pues cómo se daba como el culto o también como un tipo de respeto como hacia las culturas y a los poblados que creían en otro tipo de dios diferente. Aquí se habla muchísimo de él, de Astarte, incluso de Baal. Si no sabían, Baal no era un demonio como muchos estaban diciendo, como lo están interpretando hoy en día. Y creo que hay que resaltar algo acá, y es que para la región de Canaán, o para las religiones canaánicas, el dios más grande se llamaba El. Y si ustedes pues se toman el tiempo de leer un poco la Biblia, van a encontrar como también un poco de referencias cuando se refieren a el Señor o pues en sí Dios Yahvé, que a veces también se refieren a él como él. O sea, no es como el him de las chicas superpoderosas, porque ese es otro. Pero sí, básicamente es eso. Y esa canción pues habla muchísimo de sí, como de reavivar, de reavivar y de tener en cuenta que esos seres ese culto hacia esos dioses existió, ¿no? Y intentar darle un poco de importancia o de relevancia en cuanto a la historia de esa región. Bueno, vamos a tocar la parte que más me gusta de esa canción, que pues, no es difícil, la verdad, es bastante movidita. Es como que me gusta muchísimo porque me hace mover mucho los dedos. Siendo esta la última canción que pues yo quería como compartirles un poco acerca de mi gusto por Therion. Para finalizar, solamente puedo decirles que escuchen lo que a ustedes se les dé la gana. No importa si es metal, si es rockcito, si es salsa, si es merengue, pero siéntanse apasionados por la música, siéntanse apasionados y agradecidos con la gente que hace música, especialmente con gente que los inspira a ser mejores, que los inspira a seguir por este camino. Si ustedes son músicos, no dejen que la gente pues trate como de por debajearlos por sus propios gustos. Y a pesar de que Therion haya tenido tantos cambios, sin duda va a ser una de las mejores bandas de metal del mundo.
la verdad. Bueno muchachos, hasta acá al final del video, espero pues, que se hayan entretenido un poco, que hayan aprendido un poco acerca de la forma en la que nosotros miramos las canciones, la música y nos vemos en otro video.